Hemos visto cómo dimensionar un skimmer, pero no hemos aclarado algunos de los conceptos relacionados con el skimmer, y este vídeo tiene el propósito de intentar aclarar algunas dudas. Un skimmer no es más que una cámara de reacción en el cual inyectamos agua y aire para que se formen espumas que son recogidas en el vaso de eliminación de espumas. ¿Vale? Para ello tenemos una entrada y una salida de agua y una entrada de aire. El aire en el agua va ascendiendo y lentamente va capturando por tensión superficial en la superficie de la burbuja de aire las partículas que se va encontrando, y con esas burbujas de aire con las partículas va formando la espuma que se recogerán después en el vaso de espuma. Aquí podemos ver cuál sería un funcionamiento básico de un skimmer. Inyectamos el agua con burbujas de aire. También podemos hacerlo con ozono, que es más efectivo incluso, y este agua y el aire va ascendiendo por la cámara de reacción, concentrándose las burbujas en el tubo para expulsar las espumas en el vaso de espumas que posteriormente eliminaremos. Además hay una salida de agua que mantendría el flujo del agua. Este sería el funcionamiento más básico del skimmer y más primario, pero para aumentar la eficiencia del skimmer hay que tener en cuenta muchos factores. El primero de ellos es en la cámara de reacción, cuánto tiempo tiene que estar el agua, que entre 1 y 2 minutos debería estar el agua en contacto con las burbujas de oxígeno para que pudieran reaccionar bien. Y el tiempo de contacto de la burbuja no solo depende del caudal del agua, sino también puede depender de la altura del skimmer y del movimiento de las burbujas. También hay que tener en cuenta que lo que realmente está formando esas espumas, está limpiando el agua, es la superficie de contacto, la interfase gas-líquido que se forma en la superficie de contacto de estas burbujas de aire o de ozono. ¿Vale? Esta superficie de contacto podemos maximizarla minimizando el tamaño de la burbuja y aumentando el caudal de aire. Cuanto mayor sea el caudal de aire y menor sea el tamaño de la burbuja, mayor será la superficie de contacto que estemos ofreciendo para capturar esas. Durante el curso hemos calculado cómo hallar el área necesaria al skimmer, es decir, la superficie de la sección de este tubo, y el caudal de aire necesario para limpiar una cantidad determinada de sólidos en suspensión. Bien, pero podemos maximizar, como hemos dicho, la eficiencia de este skimmer, en primer lugar, pues simplemente aumentando la altura. Si aumentamos la altura del skimmer, aumentaremos el volumen, que aumenta el tiempo de contacto entre las burbujas de aire y el agua o las partículas en suspensión. Pero también podemos añadir una pequeña salida al vaso de recogida de espumas para no tener que quitar cada vez que queramos limpiarlo el vaso de espuma, sino simplemente abrir y eliminar ese líquido concentrado con las ureas y las proteínas que haya capturado la espuma del skimmer. Y también podemos invertir el flujo del agua. De hecho, normalmente ya siempre se suele hacer así. Si el agua entra por la parte superior y sale por la parte inferior, y sin embargo inyectamos el aire por la parte inferior, ya sea con una piedra porosa o por otros métodos que veremos como un Venturi o un rotor de agujas, si invertimos el flujo del agua, lo que estamos haciendo es poner mayor cantidad de agua en contacto con las burbujas de aire, ralentizando la ascensión de las burbujas de aire, porque el flujo es contrario. Y eso sí, para mantener el nivel del agua constante, necesitaremos que haya una subida y
una regulación de la salida del agua a la altura aproximada de cuando se empieza a estrechar la cámara de reacción del skimmer para concentrar las espumas, ¿vale? Esta regulación es muy importante. Conseguir que esto está bien regulado es lo que va a hacer que nuestras espumas estén saliendo y saliendo del skimmer en el vaso recogido de espumas. Si no lo conseguimos, las burbujas estarían estallándose y recirculándose y al final no funcionaría correctamente. Aparte de invertir el flujo del agua, también lo que podemos hacer es inyectar el aire por medio de unos venturis y unas bombas que lo que hacen es circular el agua en un sentido giratorio, de forma que al final el tiempo de contacto de las burbujas de aire es mucho mayor. Esto se hace mediante un par de bombas que cogen el agua por la parte inferior de la cámara de reacción, la sueltan un poco más arriba. Aquí en la tubería de aspiración de esta bomba inyectan aire por medio de un pequeño venturi, y en vez de un rotor de paletas como es habitual en las bombas, lo que tiene es un rotor de agujas que lo que hace es romper todavía más las burbujas de aire, haciendo que la burbuja sea un tamaño muy pequeño. Así, cambiando el movimiento de las burbujas de aire y disminuyendo todo lo posible el tamaño de la burbuja, lo que estamos haciendo es maximizar la superficie de contacto, ¿vale? Y espumarían mejor.